¿Cómo estás? Mi nombre es Iñaki Arreagada, soy manager, coach de alto rendimiento para equipos de venta y específicamente este video lo quiero enfocar a lo que ha sido mi historia o mi proceso dentro del mundo de las ventas, ya que, bueno, si te gustaría conocer mi experiencia personal y lo que ha sido mi experiencia en el mundo del emprendimiento como tal, tenés el primer video en este canal en donde, bueno, tengo un podcast con Eric, Shaman de la formación de Ideal Sales, en donde, bueno, te lo puedo llegar a recomendar, ya que ese video es de hace 11 meses y hay cosas que, bueno, estaban mucho más vívidas, estaba todo en un proceso, así que te lo puedo llegar a recomendar. Pero bueno, Flow, volviendo al punto, quiero realmente contarte lo que ha sido mi experiencia dentro del mundo de las ventas, con quién he estado, con quién he trabajado, qué resultados he conseguido y dónde estoy a día de hoy. Así que vamos a volver el tiempo atrás y vamos a volver al día 3 de abril del año 2023 y fue ahí en donde yo realmente comencé mi camino en el mundo de las ventas, ya que me sumé a la formación de Ideal Sales de Christian Bresser, que por cierto, ajó, un fuerte abrazo y bendiciones para Christian, para el equipo de Ideal Team y para toda la formación, que bueno, hoy en día también estoy trabajando con muchos de los alumnos, incluso con alumnos que en su momento ingresaron a la formación por mí, hoy estoy trabajando con ellos, así que un fuerte abrazo a todos. Y el punto está en que ese día yo ingreso, ¿bien? Estoy 3 semanas formándome, a la cuarta semana ya estaba trabajando con un cliente, pasé aproximadamente entre 4 a 6 meses con el típico pico y pala, intentando trabajar con un cliente que pues, después no funcionaba, que la oferta no estaba, que la audiencia no servía. Bueno, un poco probando. Realmente en ese momento creo que saqué algo de 400 euros, la verdad que no fue mucho. Pero sí hubo un momento en donde pude dar el paso y pasar de ser setter a ser closer. Y ahí es donde, bueno, Cristian me sienta en una llamada y me dice, bro, hay un objetivo y es, el cliente quiere hacer 10K en esos 3 meses, nosotros se lo vamos a hacer en un mes. Y yo fue como, connection, vamos a hacérselo. Dicho y hecho, pasa el tiempo haciendo de coequiper con Alex Hidalgo. Y conseguimos hacerle una media de entre 8.500, $9.000 y el cliente decide irse. Yo creo que lo vio muy fácil, dijo, ok, yo lo quiero hacer por mi cuenta, no quiero seguir con esta gente. Y yo me volví a encontrar, sí, una vez más, un fallo más, pero yo sabía que por cada fallo, como se nos enseña en el mundo de las ventas, por cada no estás más cerca de un sí, estaba más cerca de una oportunidad más grande. Dicho y hecho, es el momento en donde yo paso a lo que para mí era mi mayor objetivo, que era trabajar con el equipo de Cristian, porque, bueno, para mí Cristian dentro de mi proceso ha sido uno de mis mayores referentes, como tenemos todos. Y ahí es donde paso e ingreso a Ideal Sales, y es donde doy el paso a, bueno, primer mes, 3.500 euros de comisión en ese momento. Y ahora sí no quiero enfocarlo en cuanto a las ganancias económicas, porque dicho y hecho, si estamos en este contexto y estás escuchando este video, quizás no es eso lo que estás buscando, sino realmente toda la experiencia que yo agarré dentro de ese proceso. Sí, hay que considerar que yo estuve trabajando con el que hoy en día es el equipo número uno dentro del mercado español, y lo digo no porque sea yo, porque trabajé con ellos, sino porque sé la forma en la que trabajan y la experiencia que tienen y el proceso tan humano que tienen para trabajar dentro de una venta, que eso no lo he visto en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo empiezo a trabajar, empieza a girar la rueda, empezamos a estar mejor, empezamos a ayudar a un montón de personas, y lo que ocurre es que se me sale la oportunidad, se me presenta la oportunidad, la invitación de un viaje a España y poder conocer al equipo, porque estaban armando una mastermind bueno, si no lo recuerdo bien la fecha, pero sí sé que fue en Croacia. Y ahí nos fuimos con el equipo, que te voy a estar dejando imágenes por acá, en donde, bueno, realmente fue una experiencia maravillosa estar con todo el equipo de cerca. Conectás muchísimo y sobre todo también la experiencia tan cercana que yo pude tener con Cristian y con todo el equipo. Y ahí fue donde también entendí mucho, ¿no? Realmente el porqué del éxito que tiene Cristian y el éxito que puede llegar a tener como persona y como dueño de negocio. Y es una característica fundamental y principal, y es el hecho de que él es un líder con todas sus palabras. Y eso es lo que sucede en el día de hoy con la gran mayoría de negocios. No son líderes. Entonces, ¿qué te hace pensar que vos, si no sos líder, vas a poder liderar un equipo de ventas? Es exactamente imposible lo que vos estás buscando. Bien, entonces ya ahí te acabo de dejar algo para que pienses.
Dicho y hecho, pasa un tiempo y realmente yo por mi diseño humano, que por cierto, si no sabes qué es eso que te acabo de comentar, qué es eso de diseño humano, puedes suscribirte al canal porque próximamente voy a estar subiendo un video porque ahora justo en este momento estoy trabajando muchísimo con diseño humano para lo que vendría siendo el manejo de equipos de venta, porque realmente te permite entender cómo funciona esa persona. Pero lo dicho, no te voy a dar más información, suscríbete y quédate atento a uno de los próximos videos. Por mi diseño humano, yo realmente me encuentro desalineado en ese momento de lo que vendría siendo el equipo por una cuestión de confusión, por una cuestión de que realmente yo no me estaba sintiendo lleno, y es que es algo de que yo quería más. Y ya no era una cuestión de dinero, quería tener yo un impacto directo dentro de dueños de negocio. Y ahí fue donde, bueno, realmente llegamos a la conclusión con Cristian de que ya no hacía ningún sentido seguir porque mi rendimiento había bajado. Y ahí fue donde, bueno, pasamos de nuevo a estar en cero, ¿no? Fue un proceso de mucha incertidumbre, de no saber realmente qué hacer. Intenté con un proyecto propio, pero realmente no lo sentía adentro. Bien, viste cuando estás pensando y decís, no sé si esto es lo correcto, no sé si realmente esto es lo que tengo que hacer. Y lo dejé a un lado y fue como, estuve muy atento a las oportunidades que realmente se presentaron. Y bueno, llegué a trabajar de nuevo con un proyecto como Closer. Evidentemente la habilidad y la capacidad la tenía. Estuve en un tiempo como para, bueno, hacer un poco de cash flow y esperar a que todo se calmara y que las ideas estuvieran más claras. Y fue ahí cuando me surgió la oportunidad de ingresar a trabajar con equipos, bien, equipos de venta, y empezar a colaborar con estos empresarios para realmente poder gestionar y llevar los equipos de venta. Porque ¿qué es lo que ocurre? El dueño del negocio muy rara vez tiene experiencia en ventas. Entonces, ¿qué te hace pensar que esa persona va a poder llevar un equipo de ventas en condiciones? Entonces, al fin y al cabo, que el dueño de negocio se enfoque en lo que tiene que hacer, que al fin y al cabo es un buen marketing y un buen fulfillment. Y para lo que es la parte de gestión de ventas, estoy yo. Ahí es en donde, bueno, he comenzado a trabajar hace relativamente poco, siendo totalmente sincero. Considero que son aproximadamente unos 4 meses, bueno, 4 o 5 meses, y ya hemos conseguido resultados muy positivos para los equipos, en donde, bueno, hay casos de clientes que después de un mes, mes y medio de empezar a trabajar, hemos duplicado la facturación que venían teniendo. Incluso, bueno, con un cliente nos demoramos un poco más, tuvimos un problema con los closer que tuvimos que sacar a todo el equipo, incluso tuve que entrar a closear yo de nuevo. Y bueno, después de 2 meses, 2, 3 meses, logramos duplicar lo que vendría siendo la facturación que estaban teniendo. Así que bueno, los resultados estuvieron. Justo con ese cliente hubo una situación donde realmente no seguimos trabajando porque, bueno, él tenía una visión no a largo plazo, que es una de las principales características que tengo yo a la hora de trabajar, y es dejar definido cuál es la cultura de la empresa que va a tener, porque todas las decisiones que se van a tomar en base a esa cultura, y el objetivo del cliente iba en contra de mi cultura, que es ir al largo plazo. Bien, no voy a dar nombre, no voy a decir nada, pero él quería hacer 50K y pasar un próximo proyecto. Yo dije, realmente, si ese es tu objetivo, yo no voy a estar dentro de ese barco. Pero bueno, al fin y al cabo los resultados se consiguieron, él quería seguir trabajando conmigo, así que al fin y al cabo eso es una muy buena señal. Y hoy en día estamos llevando lo que vendrían siendo un total de 3 clientes, que bueno, con algunos ya hemos, como he mencionado, duplicar lo que vendría siendo la facturación, y otros estamos en proceso. Bien, hemos hecho un onboarding hace nada, se podría decir que este mismo martes, y la verdad que en ese caso fue una situación muy particular porque realmente el cliente estaba prendido fuego en todos los sentidos de la palabra, y hemos entrado a dar claridad. Y ahí es donde realmente he recibido mensajes de siento paz de que Iñaki haya ingresado al equipo. Gracias, Iñaki, por todo lo que estás haciendo en tan poco tiempo. Y es algo que un cliente te diga que siente paz por haber contratado tu servicio, es algo que no tiene precio. Desde ya te lo digo. Y es más, si estás viendo esto y vos sos dueño de negocio, vos pensá cuántas veces le has dicho a una persona siento paz por haberte pagado. Yo te puedo asegurar que muy poco, o en casi seguro que nunca. Entonces, ¿cuál es uno de los principales problemas que veo hoy en los dueños de negocio? Y es no tener claridad de dónde están y hacia dónde quieren llevar las cosas. ¿Sí? No trabajan con un sistema de protecciones, no trabajan con objetivos bien para el equipo. Tengan en cuenta que un equipo de ventas tiene que estar constantemente alimentado, bien, tiene que estar motivado, tiene que tener un objetivo, tiene que tener, o sea,
un ejemplo es como son lobos y tienen que tener una presa clara para poder atacar y hacer su trabajo y hacer en lo que son buenos. Y el mayor de los problemas, como te había dicho, es que no hay líderes. Bien, no se trabaja en la mentalidad del equipo y sobre todo no se ocupan de las personas que hay detrás de ese equipo. Porque si bien la venta son números, no todo es números porque las personas no son robots. Y es ahí en donde yo me enfoco en trabajar con uno a uno con cada una de las personas del equipo de ventas para que den su máximo rendimiento. Y si no funcionan, que no sea por mí ni por el dueño de negocio, sino porque esa persona realmente no está comprometida al 100%. Así que, como para cerrar un poco, dicho eso, he conseguido ya aproximadamente más de 500.000 euros de facturación para mis clientes durante todo mi proceso. Ahora estoy en un siguiente step, que es realmente liderar con el ejemplo a cada uno de esos setters y esos closers, incluso, bueno, ayudando un poco one on one a algunos de los clientes. Y lo dicho, si sos dueño de negocio, setter o closer, yo te invito a que te suscribas a este canal. No voy a hacer ningún tipo de CTA, ni que me escribas, ni nada por el estilo, porque no es la verdadera intención de este video. Pero sí que te suscribas, porque estoy seguro que uno de los próximos videos que voy a estar subiendo te van a servir y te van a aportar mucho valor. Sin nada más que decir, te mando un abrazo y nos vemos.